Muy buenos días, voy a quitarme el tapabocas para que podamos conversar fácilmente durante este espacio de conversación que hemos abierto para hablar de un tema que es importante y obligatorio para todos nosotros en Antioquia y en el país. Estas son conversaciones, vamos a tener un ciclo de 5 conversaciones. Esta es la primera conversación que tendremos para comprender las dimensiones y el impacto del secuestro en Antioquia. Es una conversación obligada que propone la Comisión de la Verdad, porque si no conocemos qué ha pasado, pues difícilmente vamos a entender este presente y este futuro. Yo soy Liliana Vázquez Peláez y tengo mucha alegría de estar aquí con ustedes porque vale la pena darle la cara a nuestra realidad para que miremos de frente qué nos ha sucedido y entender muy bien esto que ha pasado, qué dimensión tiene y qué fuerza tiene. Quiero empezar por recordarles a los televidentes un momento trascendental para los colombianos y colombianas en este camino de reconocer lo que nos ha pasado y comprenderlo para tratar de que no se repita. No necesitamos vivir más esto. Veamos de qué se trata. La persona que entra, que es secuestrada, muere. Y muere de una muerte lenta durante el periodo de ese secuestro. Y la persona que, si tiene suerte, es liberada, porque el secuestro por lo general va de la mano con el asesinato. Cuando se da la suerte infinita de salir vivo, el ser, la persona que sale, es otra persona. Yo diría que es el peor de los crímenes, porque los incluye todos y para siempre. Que ellos, no todos, pero ciertos de ellos, tienen de maquillar la verdad para tratar de presentarla de alguna manera bajo una perspectiva menos cruel. Entonces van a cambiar van a mantener los hechos, pero van a cambiar las intenciones. Entonces, por ejemplo, van a decir, a ella efectivamente se le puso una cadena en el cuello durante muchos años, pero era una manera de protegerla para que no se fuera a volar y morir en la selva. Obviamente esto es una manera de no querer reconocer que lo que hicieron fue ponerme una cadena como un animal. Para ellos tiene que ser muy violento mirarse en el espejo del posconflicto, darse cuenta de que lo que hicieron no tenía justificación y mucho menos justificación ideológica como ellos pretendían. Entonces ni siquiera pueden confrontar su propia verdad. Y yo creo que eso es uno de los puntos sobre los cuales vamos a medir la capacidad que se tenga en Colombia de avanzar hacia una verdadera paz y una verdadera reconciliación. Aquí una conversación que duele mucho, porque un día después de esta entrevista que hace el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rux, a la excandidata Ingrid Betancourt, ella recuerde que fue candidata en el 2001 y estuvo secuestrada, privada de su libertad entre el 2012 y el 2008, sus secuestradores, los firmantes del proceso de paz, quienes antes pertenecían a las FARC, reconocieron el secuestro. Óigalo bien, lo reconocieron, porque como ella lo está diciendo ahí, no se asumía como secuestro. Y además aceptaron que causaron mucho daño, que hubo una profunda herida en el alma de colombianas y colombianos, y reiteraron el compromiso y la voluntad de rendir cuentas ante la justicia y dar las explicaciones necesarias. Además, concluyeron que no hay razón ni justificación para arrebatarle la libertad a una persona. Ese diálogo con Ingrid Betancourt nos toca el alma porque nos pone en una realidad muy fuerte en el país. Y luego vino el primer caso de la JEP, recuerden que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que
que es componente de la justicia, justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Cuando vino ese primer caso, se deja claro que los antiguos jefes de la FARC sí cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad asociados a la privación de la libertad de civiles y uniformados, que secuestraron a más de 20.000 personas, que fue una política organizada, orquestada, que no diferenciaron entre ricos y pobres, que le sirvió a este grupo para expandirse, y se comprobó que los efectos del secuestro se sienten muchos años después de que termine el cautiverio. Y para entender cómo fue en Antioquia, qué pasa en Antioquia, por eso la primera conversación la vamos a hacer con una persona que ha dedicado su saber profesional a ayudarnos a traducir. Ha sacado este libro, aquí se los voy a compartir. Este es un libro valiosísimo para todos los que nos interesa nuestra realidad. Después vino el silencio. Está con nosotros la doctora en Derecho, la abogada, la investigadora, la profesora Gloria María Gallego García. Bienvenida, profesora, se puede quitar el tapabocas para que conversemos. Como les decía, ella es abogada de la Universidad de Antioquia, es doctora en Derecho de la Universidad de Zaragoza, España, es directora del Grupo de Investigación en EAFIT de Justicia y Conflicto en la Facultad de Derecho y es autora de este libro. Después vino el silencio, Memorias del secuestro en Antioquia. Ella es la relatora principal de un trabajo de mucha filigrana. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Liliana. Es un honor en esta mañana estar en este espacio de verdades que liberan, que justamente es para que podamos colectivamente abordar con sensibilidad, con verdad, con justicia, esos daños tan profundos que deja el secuestro en las personas, en sus familiares, y la herida social que nos deja en esta tierra querida de Antioquia, que tiene el 20% de todos los secuestrados en Colombia con ocasión del conflicto armado. Ese es un dato muy fuerte porque entonces, ¿cómo es el secuestro en Antioquia? Cuando hablamos de todas las cifras decimos, no, eso fue en Colombia, eso fue en el Casanare, eso fue en el Baupés, aquí en Antioquia no fue tanto, porque como somos expertos en negar nuestra realidad, es una cosa muy dura de nuestro mundo de creencias. Cuéntenos cómo se mueve el secuestro en Antioquia y quiénes son esos autores del secuestro. Vemos la hermosura indiscutible de Antioquia, pero también tenemos que ver esas amarguras de que de 37.000 secuestros en la guerra, 7.500 se cometieron en Antioquia. Desde que empezó la guerra en el país, en Antioquia se cometieron secuestros y esto va a durar mucho más de 5 décadas y va a ser una práctica sostenida en el tiempo que golpeó a todos los sectores sociales, empezó por las personas más potentadas económicamente, muy específicamente por el gremio de ganaderos. Empezó ahí. Empezó ahí y empezó en las periferias. Empezó en Urabá, en el nordeste antioqueño más lejano, que son Segovia y Remedios. Luego el nudo del Paramillo van bajando hacia el Bajo Cauca los secuestros y ya unas décadas después, el Magdalena Medio, y ya un tiempo después va a ser en Medellín y va a ir llegando hasta copar todos nuestros municipios, todo el territorio. Este proceso que ustedes investigan, profesora, y que hacen esta relatoría es como entre 1958 y el 2018, ¿cierto? Sí. Es una información muy fuerte de un tiempo importante, muy importante. Con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el Museo Casa de la Memoria de Medellín y dirigida a la investigación desde AFID, porque queríamos comprender esta tragedia colectiva, no es solo de las familias, y a explicar aquello que nos vamos a comprometer a no volver a realizar. Tenemos que honrar a las víctimas y una forma de honrar a las víctimas es también crear una sociedad en donde los secuestros no vuelvan a ser posibles. Cuando escuchábamos ahora a la excandidata Ingrid Betancourt y también quien estuvo secuestrada, hablaba de las FARC, de la guerrilla y de cómo le traducía de alguna manera. Ellos decían un relato distinto del secuestro porque en un momento lo asumían como justificado, como es que lo necesario, y incluso lo incluyeron en un discurso que aparentemente tenía un sentido. ¿Fue solamente la guerrilla o quiénes más secuestraron y secuestran en Antioquia? Los que tienen mayor número de víctimas, sin duda, son los guerrilleros. Cometieron el 62% de todos los secuestros donde tenemos identificado al autor, porque ellos tuvieron una ideología que decía
que el secuestro era una forma de financiar la guerra contra el Estado financiada por el enemigo, donde el enemigo es el enemigo de clase, las personas acomodadas que ellos ven como explotadoras y enemigas del pueblo. Pero con sorpresa, siempre se nos enseñó el mito de que los paramilitares habían surgido para defender a la sociedad del secuestro, pero ellos tienen más de 8.000 secuestros en el país y una parte de ellos, la mayor parte, ese 70% de esos casos, se cometió acá en Antioquia por los grupos paramilitares. Ok, o sea que está distribuido. No es solamente uno el actor, sino que son varios los actores que promovieron el secuestro y lo encontraron como una herramienta financiera, además. Exactamente, entonces vamos a tener en un lado a las FARC, en otro lado en su momento al EPL, el M-19, el ELN, cuando surgen los Castaño en Urabá, y el MAS, muerte a secuestradores como paramilitares en el Magdalena Medio, que cometen en Antioquia los paramilitares el primer secuestro ya en 1981. La menor probabilidad de regresar con vida de los secuestros era con los paramilitares, eran secuestros más cortos, pero más letales. Con las FARC, secuestros muy largos y también con una probabilidad de no regresar a la libertad. Estamos conversando en Verdades que Liberen, de la Comisión de la Verdad, y ustedes nos pueden seguir con la etiqueta en Twitter y en Facebook, Verdades que Liberen porque queremos que la verdad logre liberar, no solamente a las personas, sino a su alma, a su grupo familiar, porque cuando se secuestra no se secuestra a una persona, se secuestra a todo su grupo familiar y a su grupo social. Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos en uno de los 5 especiales de la Comisión de la Verdad sobre Verdades que Liberen. Queremos que la verdad siempre logre garantizar que entendamos, que comprendamos al menos. A veces uno entiende desde la razón, a veces no entiende desde la razón, comprende desde el corazón. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos ha pasado en este país? Y solo para hacerlo podemos por lo menos asumir este presente y el futuro. Y hoy estamos en la conversación con la investigadora, la profesora Gloria María Gallego García. Como les decía, es investigadora, ella es la autora del libro que hemos expuesto aquí sobre la mesa para que ustedes lo puedan ver y se antojen de buscarlo ya en su segunda edición, que son Después vino el silencio, Memorias del secuestro en Antioquia. ¿Cómo fue el alcance del secuestro y sus dinámicas en todo el departamento y en toda Antioquia? Usted me contaba ahora que usted hace parte de esos relatos porque también tiene varios familiares que fueron secuestrados. 4 secuestros en la familia, terminado en asesinato, el secuestro de mi abuelo materno, Carlos García, a quien no pude conocer, asesinado en su finca. O sea, que lo tiene usted en la sangre, usted tiene esa información muy cerquita. La empatía es la que hace surgir esta investigación a través de relatos donde las familias golpeadas por el secuestro comunican la experiencia de padecer esta privación violenta de la libertad, la opresión, la humillación, las amenazas de muerte y el empobrecimiento de las familias, porque por las liberaciones se pagaban unos rescates que a veces suponían entregar el patrimonio de una vida entera y hay familias que quedaron realmente en la ruina económica. O sea que los daños son emocionales, económicos, sociales, psíquicos, etcétera. Usted en el libro y con su equipo de trabajo relata que cuando, y lo decíamos antes del corte, cuando se secuestra una persona no es una persona, es todo el grupo familiar, es su empresa, es su finca, si tiene una finca, porque además esto empezó, como usted lo estaba narrando, no solamente era quienes tenían dinero, sino también que empezó a ir bajando de clase, y hasta una persona humilde tenía que entregar su moto, o tenía que entregar lo producido en su tienda. O sea, aquí la cantidad es muy importante, pero también el silencio que acoge todo un grupo familiar. El silencio de un grupo familiar, porque lo primero que dicen guerrilleros y paramilitares es que si se buscan las autoridades... O sea, hay que quedarse callado. Ejecutan, como dicen ellos, a las personas, las entregan en bolsas de polietileno, lo que significa que tenemos un subregistro. Esta cifra que tenemos no es real, porque más o menos de cada 10 secuestros había unos 6 que no se denunciaban. Las personas lo resolvían como podían por el chantaje al que estaban sometidas, y quedaban a merced de los captores. Entonces quedaba un círculo con la vida detenida a la espera de que ese ser regresara de la selva, del monte o de los apartamentos con hueco, porque acá dentro de la ciudad, sobre todo en la etapa de los paramilitares aliados con el cartel de Medellín, a las personas no se las llevaban de la ciudad, sino que quedaban en apartamentos de cualquier sector de la ciudad secuestradas. Ese ciclo 1958-2018, que es bien fuerte, porque coge toda
todo el crecimiento, o sea, hay unos picos, ustedes logran relatar en el libro unos tiempos donde sube, vuelve y baja, aparentemente se estabiliza y vuelve y sube el secuestro como una necesidad fundamental como de ir, de enriquecer, de alguna manera de conseguir más dinero. Los perpetradores no pensaban en la inhumanidad de esta práctica y solo veían lo que para ellos eran sus intereses políticos y militares en la guerra. Cuando la guerrilla dice que va a lanzar un programa de toma de todo el poder en el país, los secuestros se quintuplican. Y los paramilitares, entonces también por las necesidades de irse confrontando, empiezan a secuestrar cada vez más. Ellos inicialmente lo eran para que les entregaran tierras, pero luego también lo van a hacer para que les entreguen dinero y de una vez comprar armamento. La sociedad queda encerrada en medio de esta práctica y viene la etapa de las pescas milagrosas, Exacto. que como señalaba Liliana, en las autopistas, según el carro en que fueran las personas, ya eran candidatas a ser secuestradas, y tenemos el testimonio de obreros, de conductores, de ingenieros, periodistas, un montón de colegas que fueron secuestrados. Muchos periodistas. Aquí está el relato de una gran periodista que es Mariluz Avendaño, en una pesca milagrosa mientras cubría las elecciones presidenciales del 98. Llegó a toda la sociedad y hay personas que por un rescate pagaron con una grabadora, algunas otras personas con un televisor y otras quedaron sometidas a trabajos forzados en la selva cuando no tenían con qué pagar la liberación. En algunas de las conversaciones con la Comisión de la Verdad usted decía que Antioquia no reaccionó con suficiente potencia para oponerse a esta práctica sistemática. Usted hizo una queja algún día y dijo, no, en Antioquia hubo mucho silencio. ¿Qué quería decir usted con esto, profe? ¿Y qué nos faltó por hacer? ¿Qué pasó en Antioquia ante esta realidad tan macabra? Nuestra ética se adormeció por la luz de noticias y fuimos indiferentes. Sí. Si la sociedad se hubiera movilizado masivamente desde el comienzo, si hubiera habido protestas públicas desde el comienzo, los actores armados habrían sentido la presión. Pero todos pensábamos que el secuestro pasa por allá lejos, que nunca nos va a llegar. Era en una finca, era para otros. Eso es para gente rica, eso es nunca para nosotros. Entonces solo nos preocupamos cuando ya nos tocó a la puerta de la casa. Creo que ahí hay una enseñanza de que las víctimas se sienten golpeadas por los perpetradores, pero sienten un dolor moral de la indiferencia de la sociedad, y es algo que tenemos que ser conscientes de ellos para que siempre levantemos la voz cuando veamos que de pronto vuelvan a suceder secuestros, que esperamos que desaparezcan para siempre de nuestra experiencia colectiva. Estos relatos, la primera parte del libro tiene toda una explicación, toda una conceptualización bien importante frente a lo que significa el secuestro, no solamente en la mirada local, sino internacional, en el derecho internacional, cómo ustedes identificaron que había que ir a otras instancias para poder que se valorara el secuestro, porque en nuestra lógica penal no estaba tipificado y no estaba. O sea, ¿por qué el secuestro le ha costado mucho entrar como en una normatividad? En una normatividad internacional, porque inicialmente los secuestros lo cometió la delincuencia común, y es don Diego Echavarría Misas, presidente de Coltejer, asesinado por delincuencia común en el año 70, creo que es. Entonces eso parecía como de una cosa de bandoleros. Realmente se convirtió en una industria porque fue una práctica masiva, sofisticada, organizada, con división del trabajo en la guerra, y eso significa que son crímenes de trascendencia internacional, y los colombianos nos acostumbramos a llamar esto secuestro, pero en realidad se llama toma de rehenes, que constituye uno de los más graves crímenes contra el derecho internacional, y ya la JEP lo categorizó así, dándole la trascendencia y la gravedad que tiene en términos de violación de la dignidad humana para el mundo entero, no solo para Colombia. En los relatos, esa primera parte explica, en la segunda empiezan ya las historias, y uno empieza a leer con un gran dolor, porque ese dolor se siente en el corazón cuando uno empieza a leer estas historias, cuando dicen, yo no creí que me iba a pasar, y de pronto le pasa a mi papá, o le pasa a mi hermano, o me pasa a mí, y empecé a sentir esta humillación, porque además un poco del relato que queda ahí del secuestro es, me quitan la voz, me humillan, se adueñan de mi cuerpo, de mi mente, de lo que puedo pensar. Es una minimización del ser humano. Una minimización porque la persona cautiva queda en poder de los captores en todos los aspectos de su vida, lo sustraen de su familia, del ámbito laboral, del ámbito de la protección de las instituciones, y lo ponen a vivir bajo la estrecha dependencia cada segundo de su vida, y cualquier gesto de protesta puede costar la vida. Entonces, hay una especie de opacamiento del yo, del ser individual, y para sobrevivir a todos les toca
adaptar una lógica de soportar y aguantar en silencio, porque siempre está la hipótesis de ser asesinados. Todos viven, esa presión está todo el tiempo. está todo el tiempo, les ponen las armas. Tengo testimonios de personas que durante 6 meses durmieron siempre con alguien apuntándoles con un revólver durante toda la noche. Por ejemplo, imaginémonos la huella psicológica que deja vivir así. Muy difícil porque además es muy fuerte volver. Y cuando usted dice el silencio, después viene el silencio, ¿cómo es eso? Hay un silenciamiento para el cautivo y un silenciamiento para la familia. Entonces estas negociaciones se vuelven eternas. Hay una presión psicológica muy grande porque el juego psicológico incluye decirle, por ejemplo, a los mediadores o a los negociadores por una liberación, que es lo que yo hice respecto de mi tío y 2 mujeres más de la familia, que la suerte de estas personas está en manos de nosotros. Entonces es casi como sentir que uno fuera el secuestrador. Pasan la culpa. Exactamente. Se vive con una presión indecible y muchas personas ya no regresaron. Viene un segundo volumen de Memorias del Secuestro que se llamará Fue como un naufragio, y en ambos libros están las historias de quienes fueron asesinados o quedaron en estado de desaparición, porque es un estimado de unas 1.800 personas que perdieron la vida en cautiverio en esta guerra. ¿En Antioquia alcanzamos a reaccionar o no? Solo muy al final, esto es algo difícil. Nos empezamos a manifestar ya en todo el país y en Antioquia, ya cuando había corrido mucha agua bajo el puente en febrero del 2008, pero ahí ya llevábamos 40 y muchos años 40, claro. de secuestro, 60 años así, 50, o sea, estábamos, según las cifras donde se ubiquen, y esas manifestaciones tuvieron efecto, y vamos a ver luego a las FARC entrando a negociación. Lo primero que hicieron fue decir que renunciaban a las retenciones, como ellos las llamaban eufemísticamente, ya en septiembre. O sea, el concepto lo volteaban, era... Exacto, la noche que, da la entrevista a Ingrid Betancourt, que ahora la vimos, esa noche, o sea, los de las extintas FARC fueron capaces de pronunciar por primera vez en la historia la palabra secuestro y dejar de usar el eufemismo de las retenciones. Pero nos faltó como sociedad, no, tuvimos nuestras defensas morales muy bajas. Bueno, es parte de una reflexión que es importante hacer y ustedes estarán preguntando, ¿y entonces qué es la Comisión de la Verdad? Queremos que tengan muy en el corazón qué es la Comisión de la Verdad y aquí se la queremos presentar. En el acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC en el año 2016, uno de los puntos más importantes es la garantía de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición. En el marco de eso se crea entonces un sistema conformado por 3 entidades: una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y nosotros, que somos la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Nuestro mandato dura 3 años, estamos próximos a terminar ahora en el mes de noviembre y tenemos como 2 grandes propósitos. El primero, construir un informe que dé cuenta de por qué hemos tenido un conflicto armado tan largo, cuáles han sido las razones que explican los comportamientos de los actores, las afectaciones que el conflicto armado ha provocado en la sociedad de manera diferencial y qué deberíamos hacer para que el conflicto armado no se repita. El segundo gran propósito es promover en la sociedad una reflexión sobre qué papel cumple la verdad en una transición, qué papel cumple la verdad cuando una sociedad está pasando de la guerra a la construcción de la paz. Y en esa medida, pues lo que hacemos es cruzar nuestro informe con esa reflexión sobre la verdad para promover debates en torno a este tema en la sociedad. Y esperamos entonces entregarle nuestro informe en el próximo mes de noviembre a la sociedad colombiana. Ojalá que este informe sea un insumo para la discusión y que genere una conmoción en la sociedad positiva para salir del atolladero de la guerra que nos ha sacudido durante tanto tiempo. El valor de la verdad, desde lo íntimo, desde lo cotidiano, con mi pareja, con mi familia, con mi vecino, pero además la verdad en medio del conflicto armado y de todo lo que necesitamos saber. Hay familias detenidas, congeladas en el tiempo, esperando una respuesta, una explicación, y ahí tiene todo el sentido este trabajo de la Comisión de la Verdad. ¿Qué tenemos que hacer, profesora, para que esto no se repita? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos corresponde como sociedad? Conocer la verdad del horror y de la deshumanización que vivimos en las víctimas y como nación.
reconocer la verdad para honrar a las víctimas, rodearlas, repararlas material y moralmente, que esta sociedad no vuelva a romantizar la violencia, no vuelva a romantizar la guerra, ni a considerar nunca el secuestro como medio para conseguir determinados fines. Tenemos que ser conscientes de nuestro pasado traumático como elemento de experiencia que nos ayude a concebir un mejor porvenir. No hay mañana sin ayer. Si tenemos conciencia de nuestro pasado, seremos verdaderamente transformadores para que las generaciones futuras no vayan a vivir esta pesadilla y para que paguemos esa deuda histórica que tiene Colombia con todas las víctimas de esta guerra, que son 9 millones. Bueno, y usted ha dicho una cosa clave y es, esas víctimas requieren un lugar. Siempre el que ha sufrido, el que ha estado por fuera y con ese gran silencio, necesita un lugar, no solamente en el corazón de cada uno de nosotros, sino ante las instancias legales, ante todos los espacios de justicia, de reparación y también de integración a la vida cotidiana. La Comisión de la Verdad hasta el momento, para que ustedes lo sepan, ha entrevistado cerca de 800 personas entre víctimas y responsables del secuestro y se han recibido 12 informes que han dado cuenta del impacto como sociedad. Tenemos mucho que conversar. Profesora, ¿algo más que usted le quiera decir a quienes nos están viendo y quedan inquietos por el tema, porque lo han vivido, porque lo perpetraron, porque fueron quienes generaron esa violación de la realidad del otro, quienes están aún sometidos al silencio? El alma de la construcción de paz es la escucha, es el sentido del oído. Prestemos oídos a las historias desde la piel de las víctimas, que son las que nos contagian la urgencia de la paz y también nos hacen ser conscientes de que no estamos condenados por ningún motivo a repetir los horrores del ayer. Bueno, esta es la primera conversación de 5 conversaciones que vamos a tener. La próxima será el próximo viernes 30 a las 11:30 de la mañana y vamos a conversar de un tema que aún a mí me duele mucho y es el secuestro de 2 seres muy admirados y muy queridos, de Gilberto Echeverry y de Guillermo Gaviria. Vamos a conversar sobre esa realidad, lo que marcó y cómo nos cortó como región también y lo que ha sucedido. Verdades que liberen, una propuesta de conversación de la Comisión de la Verdad para que tengamos en cuenta el horror, lo conozcamos y tomemos decisiones fuertes para que esto no se vuelva a repetir. Gracias, profesora. Un honor haber estado aquí y un saludo con una esperanza y un anhelo de transformación en nuestra tierra. Gracias. Nos lo merecemos. Muchas gracias.